El cruzar la puerta nos lleva por caminos distintos, inesperados e insólitos. Su travesía es un maravilloso juego de fantasías. La mirada se acentúa en sus dos caras. La figura caminando nos lleva a su jaula. La libertad ya no me pertenece. Me miro a mí misma y me veo como en una caja con tres figuras. No sé cuál soy. La puesta en escena de estas figuras casi reales, fijadas en su gesto de roca y una marcada tristeza, me dicen, hable con ella. Bienvenidos a esto que es Hable con ella. Y hoy vamos a hablar de los abuelos. Así es, vamos a estar hablando de nuestros queridos abuelos, de la ancianidad y de lo que les pasa. Y tenemos una invitada especial que nos va a orientar y nos va a dar algunos consejos para ver cómo resolvemos, cómo definimos situaciones en esta etapa que todos vamos a transitar. Así es, nos metemos de lleno en el tema. ¿Por qué vas a la Mabel? Porque en la Mabel encontrás precios, calidad, variedad, ofertas, de todo. Vení a la Mabel. Empresa Venado, transporte de pasajeros, servicio público desde Santa Fe con servicio a Funes, Casilda, Firmat, Venado Tuerto. Empresa Venado, 18 años sirviendo a la gente. Hoy en nuestro programa vamos a estar hablando con Andrea Ferrero, psicopedagoga, gerontóloga, y la verdad es un placer presentarla, tenerla a ella acá en nuestros estudios. Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, siempre es un gusto poder hablar de nuestros viejos. Bueno, y hablando de nuestros viejos, de nuestros queridos viejos, ¿cómo es que se te dio empezar a estudiar esta carrera, ¿no?, de que es gerontología? Bueno, yo fui convocada en el proyecto del Hogar de la Tercera Edad de la cooperativa en un principio, y bueno, entonces quise especializarme y tomé la carrera de gerontología. ¿Cómo piensa o cómo crees que piensa un anciano, un adulto mayor? Un adulto mayor piensa como ha vivido, es decir, por ahí hablamos de la depresión en la tercera edad. Esto depende de cómo ha vivido el anciano. Si la persona ha sido una persona que se ha establecido en la vida, que pudo progresar, que pudo resolver sus duelos, porque no solamente se sufre el duelo de ser anciano, de perder competencias, sino también al adquirirlas. Es decir, cuando uno es niño y aprende a caminar, es todo un desafío, sí, este andar en la vida. El duelo adolescente es aún mayor. Claro. El llegar a la vida adulta, independiente, tiene otro sentido el duelo, y bueno, y el llegar a la tercera edad también tiene su duelo. Entonces uno va resolviendo los duelos en su vida de acuerdo a cómo es, cómo se conformó y cómo se ha establecido cada persona. Claro, tienen que ver sus procesos de aprendizajes y sus resiliencias, ¿no? Es decir, cómo él ha reaccionado durante su vida a las distintas circunstancias o problemas que ha tenido que superar. Y hay diferencia entre las personas. Hay personas que no resuelven sus problemas, que se quedan de este lado, que son personas más dependientes, y eso tendrá que ver entonces, Andrea, con, es decir, cómo llega a ser Perfectamente. ¿Cómo piensa un adulto mayor? Hoy fuera de cámara hablábamos del momento de la jubilación. Sí. Hay personas que reciben su jubilación con alegría, sí, porque van a poder dedicarse a cosas que en su momento de ser activos, trabajadores activos, no han podido disfrutar, como a lo mejor sus nietos, porque no han podido disfrutar tampoco sus hijos. Entonces, bueno, les llega el momento de la jubilación y han superado plenamente las etapas y toman esta etapa como lo que es la palabra, claro, el jubileo. Y también, por ejemplo, aprovechar esta etapa, depende de cómo esté pensando,
incluso para comenzar una carrera. Sí, no son pocas totalmente. las personas que en esta época veo comenzar una carrera, un estudio, aquello que no pudieron hacer, dedicarse a la pintura o al baile, a la danza, a la música que no pudieron hacer en su momento. Sea una carrera, sea una actividad recreativa, es decir, siempre empiezan como en esta etapa nueva porque tienen el tiempo para hacerlo y pueden hacerlo. Así como hay otras personas que no, caen en depresión porque, digamos, el único objetivo en su vida es ser el mejor profesional, el mejor trabajador, el mejor en su trabajo. Son elecciones. Entonces, ante la pérdida de trabajo, ante esta nueva pérdida, es decir, están sin trabajo, se sienten mayor, el cuerpo empieza a avisar algunas cuestiones que no es lo mismo a los 30 años, 40, los 50, 60. O sea, el cuerpo es diferente y avisa. Entonces la persona es como, este tipo de personas es como que lo siente más y lo lleva a una depresión. Pero ¿hay alguna característica especial que pueda ser distintiva de la ancianidad? Es decir, bueno, en general, a pesar de cómo han vivido, o sea, la gente que ha sido positiva, la gente que no lo ha sido tanto, pero en general el adulto mayor tiene un estilo de pensamiento con respecto a la vida, con respecto a... No lo podemos masificar. No lo puedes definir de esa forma. Con cada uno que hable, sí hay cuestiones en que sí son generales. Por ejemplo, la pérdida de los hijos, por ejemplo, es el mayor dolor. Sí. Aún en personas, nosotros hemos tenido experiencias de personas con una demencia muy severa y que tal vez venía el hijo y no lo reconocía, pero por ejemplo en el momento de fallecimiento de ese hijo ellos estaban distintos, es decir, la intuición de la mamá, ¿no? Claro. Sigue vigente. O personas también demenciadas y que tal vez no lo reconozcan, pero cuando llegan uno ve el cambio de actitud, tal vez dure esos segundos nada más, ¿no? Sí. Pero darse cuenta. Es decir, eso son cosas o conductas por ahí que podemos encontrar como constantes, pero nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos 20 residentes y digamos no son 20, son tal. Claro, Es tienen Juan, nombre y es apellido Pedro, y tienen sí. esa Claro. Sí. Esa calidez de hogar. Sí, y aparte el trato personalizado que puedan ellos como individuo ver que bueno, se los contiene. Qué bueno. Vos sabés que tengo una pregunta, perdona Ailén, porque no sé si vos tenías una, pero no hay problema. Bueno, pero me hacía pensar en esto que pasa en muchos hogares, ¿no? Que decir, bueno, tenemos a mami, tenemos a papi, que no podemos ya, tenemos que definir quién lo cuida, dónde se queda, no lo podemos dejar solo en la casa, ¿qué hacemos? Necesitamos tomar esa decisión. ¿Qué decisión tan difícil? ¿Y qué me podrías decir de esto, no es cierto? Porque a mí a veces me piden consejos, dice, ¿qué hacemos? Y yo por ahí miro cada caso en particular, pero qué mejor, ¿no? Que alguien que después me vas a explicar qué es la gerontología un poquito también, ¿eh? Bien. Sí, y hasta se tiene un concepto hasta feo, ¿no? Decir, bueno, lo voy a llevar a mi viejo, a mi papá, a mi mamá, a un geriátrico, un lugar, Claro. O sea, esa situación, ¿cómo se maneja? Nosotros en el hogar lo que se hace siempre es una evaluación previa, y una evaluación previa tal como exige la gerontología. Es decir, no solamente una evaluación que sea física, de las competencias físicas, sino también mentales, espirituales y sociales. Es decir, nosotros podemos tener a lo mejor podemos recibir a una persona que tiene muchos problemas físicos, pero tenemos buen potencial familiar para que siga estando en la casa. Entonces, ante esta evaluación, tratamos de ayudar a la familia para que, digamos, acomode su casa o su vida de manera que la persona pueda seguir estando en su hogar. Obviamente que no todos los casos son iguales. ¿Se puede consultar un gerontólogo? Sí, ¿Es justamente. aconsejable entonces Sí. Hay buenos gerontólogos en Galvez y se debe consultar.
Es decir, por ejemplo, el doctor Chaliú es un médico gerontólogo que tiene muy buen criterio y parece que aprovechamos a mandarle un saludo desde acá, ya que está. Bueno, y quien les habla, Andrea, también es una buena gerontóloga, ¿no? En el hogar que se puede consultar. Hacemos una evaluación que es gratuita, es decir, no hay digamos, un compromiso a que después de la evaluación o hagan lo que nosotros decimos o internarlo, porque justamente lo que nosotros tratamos es de que las personas permanezcan en los hogares. Y entonces la evaluación siempre tiende a buscar los recursos que desde el hogar puedan atender a la persona. Hay casos en que el sistema familiar, por cuestiones económicas, por cuestiones profesionales, por cuestiones familiares, digamos, tal vez para el anciano no es el mejor lugar. Entonces sí viene la institución como un complemento para ayudar a la familia, ya sea en centro de día o en internación permanente. Andrea, me tenés ahí pendiente, pero después de un corte volvemos. Empresa Venado, transporte de pasajeros, servicio público desde Santa Fe con servicio a Funes, Casilda, Firmat, Venado Tuerto. Empresa Venado, 18 años sirviendo a la gente. Y seguimos aquí en Hable con ella. Andrea, ¿qué sucede con el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una de las demencias degenerativas. Hay muchísimas cantidades de demencia con distintas bases. El Alzheimer es una demencia degenerativa y en general cuando alguna persona tiene problemas de memoria, inclusive desde el chiste se dice que tiene Alzheimer. Inclusive cuando hay olvidos normales para la persona o para la edad. Y qué frecuente ahora, que no encontrás a alguien que no te diga, o sea, alguien que no te esté diciendo, me olvido, tengo lapsus, salí con el auto, no sé para dónde iba. Lo que pasa es que tenemos que medir qué cantidad de responsabilidades tiene esa persona y qué cantidad de cosas que no toma en cuenta, que se acordó ese día y porque se olvidó uno, a lo mejor ya... O sea, todos tenemos olvidos, todos tenemos alguna falla de memoria en algún momento. El tema es cuando, bueno, estas fallas van a ser patológicas, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre damos un ejemplo muy común. No es tan importante que nos olvidemos, por ejemplo, el nombre de la llave, por ejemplo, de un objeto, y sí que nos olvidamos para qué sirve. Mira vos. Por ahí no nos puede no salir el nombre y demás, pero obviamente que estos olvidos sí se toman en cuenta y sí se analizan. Por eso es que yo hoy les decía también esta cuestión de la evaluación. Es decir, todos estamos muy predispuestos a hacer una evaluación física, pero no estamos tan predispuestos de hacer una evaluación psicológica o neuropsicológica. Es decir, muy pocas, nosotros hemos hecho muchísimas campañas de detección de problemas de memoria a personas mayores de 65 años. Es muy difícil que una persona que no ha tenido síntomas o cree que no los ha tenido se acerque para hacer la evaluación. Generalmente se acercan con síntomas. ¿Cómo es un test que se hace una evaluación? Sí, son test de evaluación neuropsicológica donde se evalúan principalmente la memoria, porque generalmente es digamos, el tema más sensible. Claro, el que más preocupa. Y es el más fácil de detectar si la pérdida de memoria o las fallas de memoria son normales o son patológicas, o que sea una impresión de la persona o que realmente sean patológicas. Claro. En general en el hogar las personas que recibimos generalmente pueden ingresar por un problema por ahí de quebradura de cadera, por ejemplo. Es decir, el tema óseo es un tema sensible. Pero en este momento y de un tiempo a esta parte, es decir, la mayor cantidad de ingresos se produce por temas de demencia.